Buenas tardes a todos los alumnos, docentes que se encuentran conectados para escuchar la conferencia Prospectiva Mundial de Modelos Energéticos, organizado por la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Saludamos al ingeniero Orlando Pedraza, que es nuestro vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, al ingeniero Augusto Cabrera, que es nuestro disertante. Se encuentra él desde Canadá, nos va a estar hablando esta tarde. También saludamos al ingeniero Germán Márquez, que es nuestro director de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Él será quien estará moderando esta conferencia. Entonces, le vamos a dar la palabra al vicedecano para presentar esta conferencia. Muy bien, muchas gracias. Es un gusto ser parte de este evento técnico, ¿no es cierto?, que se relaciona con la energía. Y pues, en primer lugar, quiero felicitar a quienes han hecho posible esta conferencia, ¿no es cierto? La verdad que hablar de energía en estos tiempos donde hay mayor demanda cada vez es muy importante, ¿no es cierto? La energía es el mecanismo que mueve el progreso y que mueve el desarrollo. Así que nosotros como facultad, por supuesto, siempre con esas inquietudes y con toda esa buena voluntad de contactarnos con expertos que tienen muchas experiencias, muchas vivencias en temáticas diferentes. Siempre estamos con esas inquietudes y con el apoyo de todo nuestro personal para poder llegar a docentes y estudiantes. En esta ocasión tenemos pues la presencia del ingeniero Augusto Torres Cabrera, que desde otras latitudes, él va a hacer una presentación muy interesante, nos hablará de proyectos, nos hablará de energías convencionales, no convencionales, temas muy relevantes, por supuesto, de alto interés en los tiempos actuales. Entonces, dejo en manos de ustedes el desarrollo del evento y damos por inaugurado, y estoy seguro de que va a ser de alto éxito esta temática. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Muchas gracias. Ingeniero Márquez, por favor, usted haga la presentación a nuestro público del ingeniero Augusto. Claro que sí. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Augusto Torres es un ingeniero electromecánico de la Universidad Mayor de San Simón. También tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de Chile, una de las más prestigiosas de Latinoamérica, ¿no? Siempre en el top 10. Pero sus méritos académicos se ven reflejados en su éxito laboral. Actualmente disfruta de su trabajo en una de las empresas, quizás la empresa más grande del mundo en el sector energético, donde no solo ha podido desplegar todos sus conocimientos técnicos y académicos, sino que se sigue capacitando y creciendo en temas como regulación energética, gestión de proyectos y manejo de equipos de trabajo. Actualmente él reside en Canadá. Bueno, conversando sobre la presente conferencia, le propuse plantear el tema de prospectiva mundial de los modelos energéticos, un poco ignorando mi propio sesgo cognitivo. Le dije, ¿no? En Bolivia tenemos nosotros 4 diálogos, más que nada son consignas, ¿no? Sobre nuestra matriz energética o nuestras políticas energéticas, sobre las cuales los medios no agotan esfuerzos en machacarnos, ¿no? Y sería importante plantearlos, le propuse, ¿no? La primera consigna, muchos la conocen, está relacionada a que Bolivia tiene la reserva más grande de litio a nivel mundial. Bueno, ¿y qué hacemos aparte de enviar tweets a Elon Musk, ¿no? La segunda tiene que ver con que somos muy dependientes de la importación de diésel para la industria, ¿no? Por lo tanto, es importante ampliar la frontera agrícola, aprobar el uso de transgénicos para poder producir biocombustibles para que puedan funcionar los tractores de la agricultura, ¿no? La tercera está a punto de cumplir 16 años y es una guerra en sí, ¿no? Que titulaba Ni una sola molécula de gas hacia Chile. Y la cuarta de estas consignas con la que nos estamos manejando ya tiene más de 50 años, ¿no? Que se refiere a los proyectos hidroeléctricos como es el de Rosita. Pero
cuando le propuse esto, su respuesta fue contundente, ¿no? Olvídate de todo eso, no es de lo que habla el mundo, me dice, ¿no? El mundo está en otra cosa, nada que ver con lo que vos me estás planteando. Y la verdad que luego de escuchar eso, lo, y lo que él tenía planteado para la conferencia, quedé muy convencido de que la charla iba a ser espectacular, ¿no? Estas anteriores consignas que mencioné no solo nos alejan un poco del pensamiento crítico, sino también de la ciencia del desarrollo tecnológico, ¿no? Y más aún nos aleja de la realidad, y a eso viene Augusto, hablarnos sobre lo que se está conversando en el mundo, sobre lo que manejan todas las grandes key players a nivel mundial, ¿no? En este sentido, yo les quiero recomendar que por favor dejen de lado un poco, por un momento, esas sus creencias energéticas y lo escuchen con atención, porque estoy seguro que en este poco tiempo van a cambiar sus paradigmas, ¿no? Y bueno, hay que recalcar también, ya saben, la dinámica, por favor, al final, en Facebook, que estamos compartiendo por Facebook, pueden dejar sus comentarios y al final, Augusto, con mucho gusto, podrá contestarla. También para el tema del registro y la certificación de asistencia, si pueden compartir, estar compartiendo el live, ya sería, y darle like también, así nosotros nos permitirá tener claro quiénes han podido asistir y aprovechar esto, ¿no? Bueno, con ustedes lo presento a Augusto ahora. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la introducción. Creo que estoy sobrevendido acá. Estoy bastante satisfecho y bastante orgulloso de poder participar en esta charla. Quisiera comentarles un poquito la dinámica que voy a plantear. Yo diría que es más bien un ejercicio un tanto académico. Bueno, en este momento yo me encuentro efectivamente trabajando en un rubro que está muy asociado a la generación de energía eléctrica y al rubro de oil and gas, ¿no? He estado en este sector aproximadamente por 10 años y me ha tocado tocar algunos aspectos micro, o sea, yo me he desenvuelto mucho en el mercado boliviano, conozco bastante los pormenores energéticos de los últimos años, tanto del sector gas y energía, y por ese motivo es que he planteado este tema desde una perspectiva global para poder proyectarla a una realidad un poco más nacional, ¿no? Creo que es siempre importante tener en cuenta el contexto global. Voy a explicar algunos conceptos que hoy en día se han acuñado y se están manejando en el sector energético. Y como referentes de la información que voy a presentar, decidí elegir al World Energy Council, que es yo diría, un referente global que concentra estadísticas, que define tendencias, define nuevos conceptos y nuevos paradigmas en temas energéticos. Y que creo que vale la pena seguirlos. Y en realidad, uno de los propósitos de este ejercicio académico es un poco promover el referirse a este tipo de fuentes, puesto que nos mantienen informados de la realidad global y nos permiten proyectarnos y proyectar estos paradigmas a una realidad nacional, ¿no? Y tienen un efecto, considero yo, beneficioso en las políticas que se van definiendo. Por otro lado, obviamente, para la componente local, utilizo referencias nacionales, como son el CNDC, es el Comité Nacional de Despacho de Carga. Para los que no saben, entiendo que nuestro público es esencialmente estudiantil. Entonces, solamente para comentarles, el CNDC es el ente regulador del mercado eléctrico de Bolivia, el mercado eléctrico mayorista. Entonces, le recomiendo darse una vuelta por ahí para ver la realidad energética de Bolivia en cifras, ¿no? Es un ente apolítico, totalmente técnico, y creo que vale la pena estar involucrado con esa información y tomarlo como referencia.
también hay información regulatoria que es interesante revisar para entender cómo es el mercado en nuestro país, el mercado energético, estoy hablando del ámbito eléctrico en nuestro país. Por otro lado, otra referencia que utilizo es la información del Ministerio de Hidrocarburos. Bueno, ahí hay algunos datos interesantes acerca del gas. Como todos saben, en nuestra economía, y eso lo vamos a abordar más adelante, es muy intensivo en el tema gas, ¿no? Y finalmente, bueno, yo trabajo para la compañía Siemens Energy, y el motivo por el que hago referencia a esto es porque considero interesante mencionar un ejemplo de una tendencia, un ejemplo concreto hoy de un paradigma nuevo que está siendo materializado. Y una de las conclusiones que pienso plantear es que estas referencias globales como el World Energy Council y los conceptos que se acuñan parecen un tanto abstractos, ¿no? Quizás un poco no tan prácticos, pero lo que yo pretendo aquí es mostrarles que en realidad lo que se expone acá es realmente muy práctico y nos atinge a todos, ¿no? Inclusive a las entidades que definen políticas energéticas y toman decisiones importantes que nos van a afectar en los próximos 15, 20 años. En fin, voy a continuar con la presentación. Básicamente, lo que hice fue tomar el último reporte del Consejo Mundial de Energía. Ellos definen 3 escenarios para las proyecciones que ellos hacen, ¿no? Un escenario un tanto clásico o moderado, si quieren, que definen como el Unfinished Symphony o una sinfonía no terminada, en el cual se asume condiciones globales muy armónicas, yo diría. Es una situación un tanto hipotética que asume que todos los organismos internacionales, los gobiernos, van a colaborar para conseguir ciertos objetivos energéticos, ¿no? El segundo escenario que define este consejo para sus proyecciones es lo que denominan el Modern Jazz, que refleja un poco más, para mi gusto, la situación actual. En realidad es un nuevo ritmo donde vemos que los fenómenos de mercado están sucediendo con mucha mayor agilidad, ¿no? Vemos una realidad muy digitalizada, o digital si quieren, en todos los ámbitos, y no deja de ser así en el sector energético. Entonces, ellos han visto por conveniente tomar un escenario que tenga esta componente, ¿no? Y por otro lado, tenemos un escenario un poco, que originalmente fue considerado un escenario un poco más extremo, pero hoy quizás no tanto, por la coyuntura global, que denominaron el hard rock, que es un escenario igual hipotético de un mundo un tanto fragmentado, con países mirando hacia sí mismos, tratando de resolver o enfocados en resolver problemas internos principalmente, más que enfocados en invertir esfuerzos coordinados con otros países, ¿no? Obviamente, mi interpretación es que en realidad estos escenarios son un tanto oscilantes, ¿no? El mundo realmente nunca está en uno u otro escenario de manera discreta, si vale el término, sino más bien uno tiene una componente más notoria de uno de estos escenarios que de otra, ¿no? Creo que es en realidad cómo se comporta el tema energético. Y bueno, estos escenarios vienen a ser un tanto representativos desde esa perspectiva. En fin, uno de los conceptos, siguiendo la dinámica de la presentación, que quería introducir es el tema del Power to X, ¿no? Ese es un concepto muy, yo diría, muy nuevo,
De hecho, está todavía definido en este reporte, en el reporte de 2019. Y básicamente es un concepto que describe los métodos para convertir energía eléctrica en gases o líquidos químicos para otros rubros o también para el rubro energético. Entonces, yo creo que la pregunta que se harán es, ¿qué tiene que ver esto con la energía, ¿no? O con el mundo energético? Entonces, solamente para proveer un poquito más de contexto, en los años, a finales de los años 80, principios de los 90 y todos los 2000, probablemente el inicio de los 2000, el mundo ha estado tratando de incursionar en el tema de generación sostenible, ¿no? El uso de energías renovables. Ese es un reto que hasta el día de hoy no termina de cerrar en los mercados energéticos. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva eléctrica, cualquier fuente de generación renovable está afectada por un tema de confiabilidad, ¿sí? Por una componente importante de baja confiabilidad. Me explico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la ingeniería eólica, generación eólica, nosotros sabemos que viene básicamente de las corrientes de viento, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, un sistema eléctrico no puede depender en su totalidad del recurso eólico, simplemente porque no está disponible todo el tiempo. De hecho, hay casos de estudio en países nórdicos, por ejemplo, en Dinamarca. Dinamarca puede ser uno de los países, después de Alemania, con la mayor cantidad de granjas eólicas onshore y offshore. Entonces, ellos ya tienen experiencias, y estoy hablando de hace por lo menos 10, 15 años atrás, de que lamentablemente no pueden sostenerse solamente en la energía eólica. Ellos, después de haber invertido intensivamente en esta tecnología, han tenido situaciones en las que no tenían el recurso eólico suficiente para cubrir la demanda. Entonces han tenido que racionar energía a raíz de carecer del recurso eólico, a pesar de haber invertido intensivamente en el sector. Entonces, esto ha planteado unas nuevas problemáticas, ¿no? Hoy en día se puede decir que la fuente energética más confiable es aún la que viene de los energéticos fósiles. Y es lo que estamos tratando todos de disminuir, ¿verdad? Nuestra dependencia de los energéticos fósiles. Una situación similar sucede con la energía solar. La energía solar sabemos que existe, está disponible normalmente durante las horas del día y a diferentes intensidades. Por el mismo motivo, una red eléctrica no puede depender solamente de eso. Y cuando hablo de una red eléctrica, me refiero a un mercado eléctrico. Entonces, han habido algunos intentos de tratar de incrementar el campo de acción de la energía solar y de la energía eólica mediante algunas iniciativas de acumulación de energía, y hoy en día es parte de este nuevo concepto. Pero lo que se ha visto por conveniente es plantear una especie de desacople, ¿sí? O sea, de ya no depender tanto de los energéticos primarios, sean estos renovables o no renovables. Y ese es un poco el concepto del Power to X. Entonces, básicamente, lo que se está buscando hoy es fabricar o producir hidrógeno de manera artificial, metanol, de fuentes que se pueden decir renovables, también tenemos el caso del amoníaco, para ya sea industria o para la energía, ¿sí? Para el sector energético. Entonces, esto definitivamente es podríamos, como se dice en inglés, un game changer, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos diversificando nuestras posibilidades de ser más sostenibles y verdes, ¿no? Esto que parece muy teórico y que realmente es muy nuevo,
realmente ha dado, creo yo, pasos muy firmes y es lo que pretendo mostrarles en adelante. En particular, voy a hablar del tema hidrógeno. Este proceso en particular, Siemens es un key player en este tema debido a la tecnología de electrólisis, ¿sí? Entonces, hoy en día, lo que se pretende con el hidrógeno y con generar o expandir el mercado del hidrógeno es básicamente utilizar la generación solar o la eólica, geotérmica, biomasa, etcétera, para producir hidrógeno. Y ese es el hidrógeno que se conoce como el hidrógeno verde, si mal no recuerdo. Y ese hidrógeno puede ser utilizado para producir energía eléctrica. ¿Cómo? Por ejemplo, mediante la combustión. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, ese hidrógeno puede ser utilizado en turbinas que en vez de quemar metano, puedan quemar, o gas natural, puedan quemar hidrógeno. Entonces, ahí ya se convierte en algo muy interesante porque brinda la posibilidad de generar toda una economía de hidrógeno, de tecnología para la acumulación de hidrógeno, así como tenemos para otros gases, como el gas natural, el gas licuado. Algo similar se puede hacer con el hidrógeno. De hecho, la infraestructura que sirve para el gas también sirve para el hidrógeno, por lo que no existe una barrera de investigación y desarrollo. Es más una inversión de transición. Y pasa lo propio con la turbina para la generación y la combustión. Entonces, ahí es que se torna interesante para economías emergentes como la nuestra, por ejemplo. ¿Por qué? Porque normalmente las nuevas tecnologías, y esa ha sido una de las barreras de entrada de la energía eólica, normalmente son mucho más costosas en términos de costos de inversión. ¿Sí? Entonces, es muy normal que todos los países del mundo tengan un parque de generación a combustión para quemar gas o carbón o diésel, ¿no? Entonces, voy a seguir la charla enfocado un poco en el tema hidrógeno, pero simplemente quería dar un pantallazo general de lo que significa este concepto y para dónde está yendo el mundo en temas energéticos. En otras palabras, ya no estamos pensando en, o sea, a nivel global, en que un panel solar nos va a servir para suministrar directamente energía eléctrica para nuestras casas, ¿no? Eso está cambiando un poco. Se está convirtiendo más en un insumo que nos va a ayudar a producir o alimentar un mercado energético que puede ser de hidrógeno, puede ser del metanol, puede ser del amoníaco, ¿sí? Entonces, puede resultar un tanto innovador, quizás no haga mucho sentido al principio, quizás hay otros conceptos que tienen que ser repasados. Y entonces, esta diapositiva yo quisiera que la entiendan más como una invitación a seguir investigando y quizás a pensar de qué manera se podría traducir esto en una realidad, por ejemplo, a mediano plazo en nuestro país o en Sudamérica. O sea, lo más probable es que todos los estudiantes que están en esta llamada van a tener que lidiar con estos conceptos, ¿sí? Y esto probablemente no es algo que se esté aprendiendo en la universidad, yo no lo aprendí. Entonces, por otro lado, es una invitación también para acostumbrarse a referirse a estas fuentes, ¿no? Entonces, siguiendo con la presentación, quería mostrar algunas cifras, ¿no? Que presenta este reporte. Hay dos formas de plantear esta información. Es básicamente la proyección del consumo energético, o sea, de cómo está distribuido el consumo energético en el mundo de acuerdo a los escenarios que hemos planteado en los próximos 20 años, ¿sí? Como pueden observar acá, me voy a enfocar en el gráfico de la izquierda, ¿ok? En el 2040 se espera que cualquier tipo de generación basada en petróleo
no es menor, o sea, sigue siendo importante, aproximadamente entre un 20 y un 30% en todos los escenarios, ¿no? Asumiendo de que la realidad próxima es más afín al escenario modern jazz, solo por hacer un poco más tangible la explicación. Vemos que efectivamente la economía del carbón se va a ver reducida, o sea, todos los esfuerzos hoy en todos los países van orientados a reducir el consumo del carbón y un poco a incrementar el consumo del gas, como se puede apreciar acá. Se dice que el gas, estoy hablando del gas natural, es esencialmente un energético de transición, ¿sí? Y creo yo que las cifras lo reflejan así. Si vemos cifras o proyecciones a 40, 50 años, estoy seguro que vamos a ver una participación del gas mucho más reducida. Por otro lado, tenemos el tema de biomasa, que es mucho mayor, y el tema hidro, que no deja de ser relevante. Sin embargo, no es tan gravitante como otras tecnologías, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de otras tecnologías renovables y creo yo que el concepto de PowerX está en este ámbito, ¿no? Pero también podría tomar, dependiendo del éxito que tenga este nuevo concepto, parte del mercado del gas, ¿sí? Entonces, yo creo que la pregunta es inmediata, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que las tecnologías renovables puedan incidir de alguna manera en el mercado del gas? Entonces, ahora voy a pasar, antes de responder esta pregunta, tengo una diapositiva más. Voy a obviar esta diapositiva, el gráfico que tengo a la derecha, porque es básicamente la misma información, pero desplegada en función de los principales rubros, donde se van a consumir la energía, ¿no? Para efectos de la explicación, creo que es más relevante el gráfico de la izquierda. Entonces, voy a saltar a lo que está haciendo Siemens Energy en este momento en el mercado, ¿sí? Como les decía, el concepto de Power to X puede parecer un tanto abstracto, pero hoy en día la compañía para la que trabajo tiene ya una solución muy clara, por ejemplo, para producir hidrógeno de manera sostenible a partir de paneles solares y turbinas eólicas. De hecho, somos fabricantes de turbinas eólicas y fabricantes de electrolizadores. Entonces, realmente lo que faltaría sería, o sea, la pregunta inmediata es, y bueno, ¿y qué hacemos con el hidrógeno? Bueno, resulta que Siemens tiene hoy un portafolio muy amplio de turbinas que aceptan cierto porcentaje que oscila entre un 15 a un 100% de hidrógeno en la mezcla combustible, ¿sí? O sea, en otras palabras, ¿qué es lo que les quiero decir? Que, por ejemplo, si el día de hoy yo tuviera que decidir en comprar una turbina, ¿verdad? Yo ya no puedo pensar solamente en un proveedor que me asegure cierto performance o cierto perfil de operación basado en la combustión del gas. O sea, ya tengo otra variable que considerar. Si es que la política de Estado de mi país es pro Power to X, entonces probablemente debiera considerar tecnologías que me permitan operar de manera alternativa entre combustibles fósiles o combustibles renovables, ¿no? O sintéticos que vienen del concepto de Power to X. Entonces, con esto básicamente lo que quería decirles es que esto no es algo a muy largo plazo, o sea, no es si bien parece un concepto muy abstracto, en realidad es lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Realmente se han dado pasos muy concretos, no solo a nivel de políticas regionales o de países, sino a niveles corporativos. O sea, ya hay compañías que no solo han invertido en investigación y desarrollo,
sino que ya tienen productos terminados listos para operar comercialmente en los mercados, ¿sí? Entonces, esa es la realidad energética que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, estoy hablando en términos globales, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que existen turbinas que ya aceptan un 100% de hidrógeno en su mezcla combustible y están listos para operar. Y bueno, hay otras tecnologías que no están tan desarrolladas, pero en general la proyección es que de aquí a 5 años aproximadamente, todos los fabricantes van a tener esa presión, van a tener que proveer la posibilidad de alternar entre combustibles. Esto mismo pasó hace aproximadamente 10 años, a 15 años, con las turbinas que operan de manera dual, ya sea con carbón líquido o diésel o algún combustible líquido o gas. No es algo nuevo, no es un concepto nuevo, ¿sí? Sin embargo, esto es un atributo adicional que los key players tecnológicos tienen que saber abordar en su portafolio de soluciones y servicios, ¿no? Entonces, ahora lo que quisiera hacer es irme un poquito, o sea, ya hemos hablado del tema macro, de lo que está sucediendo un poco en el mundo, es un pantallazo general, y ahora quisiera hablar del panorama energético boliviano, ¿sí? Entonces, como ya había mencionado, me basé en fuentes oficiales, es información pública. El ejercicio aquí está orientado un poquito a ver dónde estamos en función de lo que ya hemos conversado, ¿sí? Como pueden ver, esta es la proyección, bueno, en realidad es la estadística, no la proyección del consumo energético en Bolivia en los aproximadamente 12 años, hasta 2018, desde 2006. Podemos ver, y creo que no es sorpresa para nadie, que somos un país esencialmente gasífero, o sea, consumimos gas en prácticamente todos los ámbitos y cualquier otro energético es marginal, ¿sí? O sea, nosotros como bolivianos dependemos del gas para la mayor cantidad de actividades económicas, ¿ok? Entonces, ahí está la pregunta. ¿Este comportamiento es sostenible en el tiempo? ¿Os va alineado a este nuevo concepto? Esa es una gran pregunta que seguramente muchos de los presentes en la conversación van a tener que responder desde los roles profesionales que van a desempeñar, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos el tema de las reservas de gas. Este es un gráfico de la evolución de reservas probadas, probables y posibles del Ministerio de Hidrocarburos. Entonces, a 2017 se tenía aproximadamente alrededor de 12.5 TCFs y como podemos ver, el patrón de comportamiento de las reservas es prácticamente de una economía que está consumiendo sus reservas de gas y probablemente se necesite abordar el tema de sostenibilidad, ¿verdad? Porque si contrastamos esta diapositiva de lo que tenemos, ¿verdad? Para consumir respecto a cómo consumimos, que es una curva esencialmente creciente, tenemos dos patrones, ¿no? Tenemos un patrón decreciente de las reservas de gas natural contra un patrón creciente de gas natural, ¿sí? Entonces, bueno, creo que allí la pregunta está, el reto está en la mesa. Obviamente no es un tema a corto plazo, estamos hablando de probablemente un periodo de 10 a 15 años para tomar las decisiones correctas y definir las políticas correctas, ¿verdad? Por otro lado, también ya saltando un poquito al tema eléctrico, que particularmente me agrada mucho, podemos observar la composición de producción de energía eléctrica en Bolivia proveniente de distintos tipos de energéticos primarios, ¿sí? En primer lugar, creo que es muy notorio ver la componente térmica, ¿sí? O sea, Bolivia, como hemos visto, esto condice con la primera gráfica
África que hemos observado, donde vemos que consumimos mucho gas, bueno, es uno de los lugares donde consumimos gas, es en la producción de energía eléctrica, como podemos ver aquí, ¿sí? Por otro lado, tenemos una componente importante, hidro, pero mucho menor, ¿sí? Realmente, cuando uno habla de la relación de hidro versus termo en el sistema eléctrico, es entre un 30-70%, 30% hidro, entre 30 y 40 y un 60 y 70%, ¿sí? Y por otro lado, vemos que las otras tecnologías, biomasa, eólico, solar, son prácticamente marginales o inexistentes, ¿sí? Entonces, otra vez hago la pregunta, o sea, ¿cómo estamos hoy nosotros en función de lo que está pasando en el mundo, si nos proyectamos a esa realidad, ¿verdad? Esta diapositiva que ven acá es un tanto diferente, pero muy relacionada, porque esta refleja la generación de energía eléctrica, es decir, el consumo o el split que se llama de consumo energético. Y la segunda es la curva de capacidad de generación, o sea, curva de potencia, no de energía, ¿sí? Es nuestra capacidad de generación. Entonces, de la misma manera, el sector energético, el sector eléctrico en Bolivia ha invertido intensivamente en tecnologías que permitan utilizar el recurso gasífero para la producción de energía eléctrica. Esa es la realidad del sector eléctrico. Y en segundo lugar está la producción de energía hidráulica. Los otros tipos de energía son marginales, como podemos observar. Y bueno, probablemente existe mucha oportunidad de desarrollo en esos ámbitos, ¿verdad? Finalmente, esta ya es una curva de oferta versus demanda, ¿no? Histórica a 2019. Entonces, como podemos ver, en términos de seguridad energética, si quieren llamar, haciendo un poquito referencia al trilema energético, es evidente que Bolivia, yo diría que está bien posicionado. No veo un riesgo de racionamientos, etcétera, como existen en algunos países vecinos en Latinoamérica, lo cual es saludable, ¿no? Entonces, bueno, quizás cuando uno está planificando sistemas eléctricos, es importante identificar lo importante, lo urgente, porque atinge a la sociedad, ¿verdad? En este caso yo veo que nuestro mercado eléctrico es saludable, ¿no? Entonces, para finalizar y para después pasar a la ronda de preguntas, creo que de toda esta conversación yo quisiera plantear tres grandes retos, ¿no? Primero, las estrategias a largo plazo. Creo que ese es un reto importantísimo, especialmente ahora que estamos en una época de transición en muchos ámbitos y especialmente en el sector energético. Estamos en una transición de un concepto que ya era de transición, o sea, migrar a las energías renovables, pero que fue llevado a otro ámbito, a un ámbito más estratégico. Ya no estamos hablando solamente de tecnologías renovables, sino ya estamos hablando de conceptos renovables, ¿no? Es toda una política diferente que puede o no ser asumida por una economía, ¿no? Por otro lado, tenemos el tema de conectividad. O sea, si uno observa el patrón de desarrollo de los países más desarrollados, si los tomamos como referencia, creo que hay mucho por hacer en ese ámbito. Las interconexiones entre países europeos son prácticamente infinitas, o sea, todos los países en Europa están hiperconectados. Lo mismo pasa en la región Norteamérica, lo mismo pasa en el Asia. Entonces, creo que la pregunta que se tiene que hacer uno es, ok, ¿cómo estamos en este aspecto? O sea, ¿está Bolivia interconectado? ¿Vamos a seguir creciendo o desarrollando nuestra economía energética, nuestro mercado energético como una isla, ¿no? Entonces, creo que esa es una pregunta importante que hacer y también hay que tratar de responderla. La respuesta puede ser sí o no realmente, ¿no? Pero creo que vale la pena
hacer el análisis y responder esa pregunta, porque definitivamente es una componente importante para el desarrollo, para la seguridad energética, y tiene mucho que ver con el tema de estrategia a largo plazo. Y finalmente, creo que era muy evidente en la presentación, los números hablan por sí mismos, el tema de la diversificación, ¿sí? Claramente Bolivia es un país muy, muy dependiente del recurso gasífero, no solamente para el consumo doméstico, sino también como parte de la demanda de energía eléctrica. Creo que es importante plantearse ciertas políticas para tratar de diversificar por un tema estratégico, ¿no? Creo yo que nunca es conveniente depender solamente de un tipo de energía. Creo que es muy saludable diversificar y creo que pasa así en muchos ámbitos, ¿no? Especialmente en la economía. Creo que esta es la forma en que quisiera concluir. Entonces, cedo la palabra a Germán. Muchas gracias. Ya estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí. Ya, muchísimas gracias, estimado Augusto. Ya, fue un lujo tenerte. Y la verdad que, pues, viendo los comentarios de la gente se entusiasmó mucho, pero no se han animado a contestar, ¿no? En ese sentido, yo te quisiera pedir que, en primer lugar, contestes a la pregunta que hiciste, ¿no? Parece que es una pregunta medio, tiene su truco, así, ¿no? Entonces te la voy a hacer a vos, ¿ya? Plantaste una pregunta, te la voy a hacer a vos, ¿ya? ¿Bolivia es una isla? Bueno, yo creo que sí, en muchos aspectos sí, especialmente en el tema energético. Creo que hay mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que interconexiones con nuestros vecinos son sumamente importantes, porque puede ser tanto para la venta de energía, pero también para la compra de energía, y es muy beneficioso para cualquier sistema que esté interconectado, ya sea como importador y exportador, así como para la economía, ¿no? Entonces, creo que en este momento sí, yo diría que nos caracterizamos más por estar aislados eléctricamente de nuestros vecinos, ¿no? Y es lo que refleja la realidad. El tema tanto de la interconexión como también el tema del mercado offshore de gas, ¿no? Que lo comentábamos, bueno, hace un tiempo atrás, ¿no? Que no sé si puedes ahondar un poco en eso. Sí, bueno, en relación al tema gas, creo que estamos en un momento muy interesante. De hecho, voy a mover un poquito arriba en las diapositivas. Lo que me parece sumamente interesante es que hoy el gas ya ha adquirido vida propia, ¿no? O sea, me parece que es momento de cuestionar si el gas como energético debiera seguir indexado al petróleo, ¿sí? Siendo que ya tiene características propias, ya tiene un mercado propio. Creo que ya está empezando a ser obsoleto indexarlo al petróleo, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día se puede hacer más con el gas que quizás con el petróleo, ¿no? Es, si quieres, mucho más políticamente correcto, contamina menos, es un energético de transición. Entonces, ¿por qué no darle el lugar que corresponde, ¿no? Creo que pasa por ahí. Entonces, yo diría que, por un lado, ese aspecto creo que es importante. Por otro lado, en el tema de la asignación de precios, especialmente cuando se habla del tema energético desde una perspectiva más global, yo no creo que lo más conveniente es exportar gas, ¿no? Creo que es mucho más interesante exportar energía eléctrica, puesto que la energía eléctrica es ya un producto terminado, ¿sí? Con altísimo valor agregado, y se comporta de manera diferente al gas en términos de precio.
el gas normalmente está indexado y tiene un precio definido por un contrato, etcétera, ¿no? Sin embargo, la energía eléctrica es definida minuto a minuto, ¿sí? En términos de precio. Entonces, por decir algo, si nosotros tenemos una conexión con otro país, nuestra forma de interacción comercial no es definiendo precios fijos. De hecho, es totalmente ventajoso hacerlo. Lo más interesante, creo yo, es utilizar una dinámica de lo que se denomina precios spot, ¿no? En función de la oferta y la demanda, que es inmediata en el tema energético. Entonces, eso genera una dinámica muy interesante para los actores de mercado y conlleva mucho desarrollo, ¿no? Eso es lo que en términos generales pienso del tema gas. Perfecto. Tenemos dos preguntas interesantes. Bueno, la primera, ¿no? Te dicen, a modo de ejercicio mental, bajo el concepto de Power to X, ¿qué opciones tiene Bolivia para el litio, gas? Ese, ¿no? O sea, ¿cómo poder relacionar el litio con el Power to X, el gas? Ok. No, me parece muy interesante. O sea, el litio sin duda es un recurso muy valioso que está valorizándose día que pasa, ¿no? En el concepto de Power to X, de hecho vamos a la diapositiva, yo creo que tiene mucho potencial. ¿Por qué? Porque existen zonas, ¿verdad? Por ejemplo, donde tenemos mucho recurso eólico, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de maximizar la acumulación de energía, o sea, del recurso eólico, mediante el uso, por ejemplo, de baterías, que es algo que hoy se está haciendo también, y es parte del concepto de Power to X. Entonces, tenemos la posibilidad de producir más productos intermedios, energéticos intermedios, como son el hidrógeno, el metanol, o dinamizar la captura de dióxido de carbono, ¿verdad? Entonces, sin duda, el tema del litio tiene mucho que ver y es muy importante en el concepto de Power to X. Quizás yo diría que el concepto de Power to X ha potenciado la valorización del litio, ¿no? Por cómo está planteado. ¿Por qué? Porque justamente la posibilidad de acumular energía nos permite ese desacople, ¿no? Esa dependencia directa con la que hemos estado lidiando por siglos, ¿sí? Que es, tengo el energético primario, requiero producir energía eléctrica y no sé cómo acumularla, ¿sí? Eso tiene efectos impresionantes, inclusive en el modelamiento del precio, ¿sí? O sea, solamente para dar un ejemplo del tema de poder acumular, una central de pasada, que es una planta hidro que no acumula energía, que no acumula agua, que no tiene un embalse, ¿no? No puede despachar a otro precio que no sea el costo marginal, su costo de producción. Sin embargo, si uno invierte en una represa, ¿no? Como tenemos Corán y Santa Isabel, el costo marginal puede llegar a ser muy alto, ¿sí? Solamente por el hecho de poder acumular. Entonces, creo yo que algo parecido está sucediendo con el litio y estamos yendo para allá. O sea, necesariamente los modelos de mercado energético van a tener que acomodarse a la inclusión de estas nuevas tecnologías. Y creo que es lo que está sucediendo. Bueno, aquí tenemos la última pregunta que nos ha llegado. Espero que no sea la última que nos llegue, ¿no? ¿Hay algún país en Latinoamérica que ya tiene un marco regulatorio que incentiva este concepto? ¿Y qué líder es el país mundial? Bueno, sí, en Latinoamérica yo diría que los que han estado invirtiendo bastante en esto es Chile. Lo digo, bueno, porque he estudiado allá y yo he visto que han estado metódicamente trabajando en este tema. Y no solo en este tema, ¿no? Sino ellos están buscando intensivamente formas de diversificar su matriz energética. El segundo país que yo creo que está también muy bien posicionado es Colombia. Colombia tiene una matriz energética muy interesante con una componente hidro importante.
altísima y depende muy poco de los combustibles fósiles, y en contraparte es exportador de petróleo y gas, ¿no? Que, mira, eso es un tema bastante interesante. Entonces creo que Colombia de igual manera está muy bien posicionado, sin desmerecer los esfuerzos que están haciendo los otros países, ¿no? Creo que cada país tiene sus características propias. Por ejemplo, Paraguay es un ejemplo igual interesante porque tiene el mayor índice de megawatts per cápita en el mundo, creo, por muchos años, y no sigue siendo el primero, probablemente es el segundo. Brasil, ni que se diga, es líder en la producción de ingenios azucareros 100% sustentables, ¿no? Entonces, creo que en general cada país tiene sus fortalezas, pero en ese orden yo diría o sea, yo plantearía el tema de la incursión del Power-to-X en los países. Ya, bastante interesante. ¿Y el líder a nivel mundial, quién podría ser? Yo, bueno, estoy convencido de que Alemania tiene mucho que ver con todo esto. No porque trabaje para una compañía alemana, pero basándome en documentación, este concepto de Power-to-X fue bastante acuñado el año pasado, y este año Alemania acaba de sacar su política de hidrógeno. La Unión Europea también ha sacado su política de hidrógeno, y no creo que sea una coincidencia. Y ahora mismo en América, Canadá está a punto de sacar su política de hidrógeno. Entonces, todo esto no es ninguna coincidencia, ¿verdad? O sea, está reflejado en los reportes del Consejo Mundial de Energía, y por algún motivo estos países están alineándose y están tomando acciones concretas, están definiendo políticas concretas para ser parte de ello, ¿no? Interesante, hace un par de años Alemania cambió su matriz energética, ¿no? Que antes era energía nuclear, simplemente cerró las plantas, pero más que nada se pensaba que era por una actitud de activismo, ¿no? Ya con el medio ambiente y qué sé yo, ¿no? Pero sin embargo vemos que hay mucho desarrollo tecnológico detrás, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que Alemania es uno de los países que ha experimentado más con el tema energético. Yo diría que es prácticamente un conejillo de Indias del tema energético, porque como tú dices, ellos han decidido hacer una transición muchas veces, ¿no? Han decidido dejar de utilizar combustibles fósiles de manera intensiva, al punto de que muchos agentes de mercado, muchos operadores de mercado se han visto en problemas económicos porque la inversión en el tema renovable ha sido tan intensa que han desplazado en términos de competitividad a actores clásicos del sector energético que estaban basados en energías fósiles, ¿no? Es un fenómeno que no se ha visto en muchos países, pero en Europa, en Alemania y en Francia sí se ha visto, y son casos contados en el mundo, ¿no? Imagínate que tengas una economía verde más competitiva que una economía fósil, ¿sí? Entonces, estos países ya han caminado esa ruta un par de veces, pero aún no han encontrado la solución. Entonces, este concepto creo que viene a abordar el problema de una manera más holística. Ya. Bueno, vos sos un conocedor también de la realidad nacional, ¿no? Sabes que por lo menos en Santa Cruz, Beni, hay muchos grupos electrógenos diésel, tenemos un sistema bastante dependiente también en ese sentido del diésel, ¿no? Tenemos grupos a gas. Quisiera saber si esos grupos pueden ser transformados a hidrógeno, y quisiera también que nos contes un poco de las plantas hidroeléctricas, ¿no? Que tenemos acá, que en un gráfico mostraste que también teníamos bastante potencial en esa área. Claro que sí. Bueno, yo te puedo decir con mucha seguridad que Bolivia puede migrar al concepto Power-to-X por lo menos en un 50% de su flota térmica, ¿sí? O sea, la tecnología está, lo sé porque, bueno, la matriz energética está conformada por distintos agentes de mercado, y uno de esos es Siemens, ¿no? Por otro lado, yo diría que en el tema de los grupos de electrógenos, yo creo que este es un tema necesario para esas poblaciones, ¿no?
O sea, porque nunca debemos olvidarnos del trilema energético, ¿sí? La energía es algo fundamental y lamentablemente en un sistema como el boliviano, que tiene un denominativo, es un sistema esencialmente radial, ¿sí? ¿Por qué es radial? Porque, bueno, empieza a conectar el punto A con el punto B y luego el punto B con el punto C, pero el punto C con el punto A no está todavía conectado. Entonces, eso forma una especie de estrella o arañita, ¿no? Entonces, ese es el concepto de un sistema radial. No estamos totalmente interconectados y tenemos muchos sistemas aislados. Entonces, hoy día, obviamente, esas comunidades necesitan energía y la forma más económica de cubrir esa demanda es a través de grupos electrógenos, ¿sí? Perfecto, sí. Mira, aquí hay dos preguntas, pero creo que se pueden hacer en una sola, ¿no? Preguntan, ¿qué es lo que falta a Bolivia para poder incentivar este tipo de proyectos? ¿Tenemos una política energética clara? ¿Y cuáles son los elementos básicos de un marco regulatorio para incentivar este concepto? Bueno, creo que esa es una excelente pregunta. Realmente el mercado energético no es un mercado técnico, ¿no? O sea, hay tres grandes ámbitos que coexisten y tienen que coexistir de manera equilibrada. Tenemos el marco regulatorio, que son las leyes, normas, regulaciones. Tenemos la economía, el ámbito económico, ¿sí? Cómo el mercado está regido, cuáles son las reglas del mercado, eso es muy importante, que de alguna forma está regida por la ley, ¿sí? Y finalmente tenemos el ámbito técnico, o sea, las restricciones técnicas de un país pueden en mayor o menor medida afectar el tipo de desarrollo de la matriz energética. Por ejemplo, en Bolivia tenemos embalses, algunos, ¿verdad? Porque las condiciones geográficas nos lo permiten. Tenemos una matriz, una componente térmica importante porque tenemos el recurso. Entonces, obviamente, el tema técnico es importante desde esa perspectiva, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que se necesita para poder asumir esto? Bueno, o sea, el concepto de Power to X, ¿no? Y beneficiarnos de ello. Básicamente, yo diría que es la voluntad de implementar políticas a largo plazo, ¿sí? O sea, la regulación debe permitir a los agentes de mercado incursionar estos ámbitos y tratar de promoverla. Si no existe eso, hoy es muy difícil, ¿no? Te pongo un ejemplo muy tangible, muy objetivo. Si yo quiero generar, por decirte, yo, una persona natural, un emprendedor, quiero generar energía en Bolivia, ¿verdad? Para venderla a alguien como emprendedor, es muy difícil, ¿no? Prácticamente no lo puedo hacer tan fácilmente. ¿Por qué? Porque uno tiene que tramitar un permiso ante la autoridad de electricidad, se necesita una concesión, etcétera. Hay todo un trámite que debe seguirse para ello. Entonces, obviamente, la regulación hoy en Bolivia está pensada para grandes agentes de mercado que siguen cierta regulación, etcétera, que es un modelo muy clásico, ¿no? Si se quiere dinamizar el tema energético, si se quiere mover a estas nuevas tecnologías, probablemente se tenga que revisar la normativa desde esa óptica, ¿no? Y definir un horizonte a dónde se quiere llegar. Perfecto, aquí de Pablo Morón también nos llega una pregunta. ¿Qué sucede con la generación de energía nuclear en este nuevo concepto? ¿Cree que en nuestro país sea posible hacer algún buen uso de este tipo de generación en un futuro cercano? Me parece una excelente pregunta. El tema nuclear, bueno, todos saben que no ha sido muy popular en los últimos años, principalmente por las corrientes ecologistas. Sin embargo, creo yo que es una de las tecnologías más confiables que existe, independiente de los problemas que se han experimentado en el mundo. Pero, para ser sincero, creo que no es un ámbito en el que yo, como país, como Bolivia, incurriría o me involucraría, ¿verdad? Porque la curva de desarrollo de
profesionales entrenados para gestionar una componente nuclear es muy larga y muy costosa, ¿sí? Entonces, si alguien quisiera incursionar en este ámbito, nos tomaría, por decir algo, unos 25 años hasta tener la masa crítica de profesionales que nos permitan operar de manera confiable uno o dos reactores nucleares. Los reactores nucleares no son chicos, o sea, con 2 reactores nucleares creo que satisfacemos la demanda de Bolivia hoy, por lo que nuestro mercado es demasiado chico para poder pensar en la tecnología nuclear convencional, ¿no? Basada en el uranio, etcétera. Pero, por otro lado, hay otras tecnologías nucleares que están teniendo mucho más atención, que es igual importante tenerlas en mente, ¿no? Está la tecnología de la fusión nuclear. Creo que es una tecnología interesante. Creo que no existe un modelo comercial aún, pero resulta muy prometedor, y vuelvo al tema de los agentes de mercado. Los agentes de mercado están invirtiendo en esta tecnología, y nada raro que el día de mañana un agente de mercado pueda ofrecer reactores de este tipo que son mucho más seguros porque no se basan en el concepto de reacción en cadena, sino el principio en el que se basan es en el de compresión electromagnética del plasma, ¿sí? Ese es el principio. Entonces, básicamente lo que se hace en un reactor de este tipo es crear una nube de plasma, que es básicamente como crear una nube de fuego, y tratar de comprimirla electromagnéticamente. ¿Por qué electromagnéticamente? Porque no existen materiales hoy capaces de soportar los niveles de temperatura y presión que requiere para producir los niveles de energía que se requiere. Creo que esa tecnología es muy prometedora. Ya han habido prototipos que se han puesto en operación. El más famoso es el modelo Tokamak. Hay otro que se denomina el Steralator de la Universidad de Nuremberg. Y bueno, creo que falta un poco para llegar a modelos comerciales, pero creo que en el momento en que esa tecnología esté disponible para el público, prácticamente estaríamos resolviendo la mayor parte de nuestros problemas energéticos, ¿no? Entonces, hay que estar pendientes. Buenísimo, ¿no? Vamos a buscar un expositor sobre ese tema que tenga conocimientos, ¿no? Mira, hay una pregunta más, pero te quiero hacer una pregunta ahorita que estamos hablando de regulación y todo ese tipo de cosas también, ¿no? Bueno, previamente, ¿no? Aquí en Santa Cruz tenemos la tarifa domiciliaria y la tarifa comercial, ¿no? Que lastimosamente la tarifa comercial es casi el doble de la tarifa domiciliaria. En otros países como Chile, incluso en Alemania, esto ocurre al revés, ¿no? Que potencian a las empresas con unas tarifas menores para comercializar, ¿no? O sea, en ese sentido, también vos comentabas que el consumo energético en Bolivia es bastante bajo, ¿no? ¿Ya? Más o menos quisiera yo que, por favor, si podés hacernos una comparativa a nivel Latinoamérica y cómo podemos industrializarnos, quizás a elevar el consumo energético en la industria, cómo podemos motivar eso. Sí, bueno, eso es un dato bien interesante. Creo que está basado en la conversación que tuvimos previa a esta presentación. O sea, creo que la cantidad de megawatts per cápita en Bolivia es muy bajo en comparación con la región. Sin ir lejos, por ejemplo, en Chile y Perú, ¿verdad? Tiene una población similar a la nuestra. Chile creo que está por los 17 millones, Perú está por los 20 millones, si mal no recuerdo. Y en términos de demanda energética, Chile está por los 25 a 30 gigas. Perú debe estar bordeando los 20 gigas. Y Bolivia hoy tiene una demanda de 1.5 gigas. ¿Sí? Entonces, así es. Entonces,
Y el 70-80% de la demanda energética en Bolivia es esencialmente doméstica, ¿sí? O sea, el patrón de consumo del sistema eléctrico boliviano es esencialmente doméstico, ¿sí? Eso es muy notorio porque uno ve en la curva de demanda, curva de demanda, que es elevado a mediodía y elevado a partir de las 6 de la tarde hasta las aproximadamente 8 de la noche, ¿no? Esa es una característica muy propia de un consumo esencialmente doméstico. ¿Por qué? Porque la gente a mediodía vuelve a su casa, que hay mayor actividad, ¿verdad? Y pasa lo propio a las 6 de la tarde, cuando uno vuelve a la casa, que se enciende la tele, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes ven el patrón de consumo de otros países, ya no sigue ese patrón, ¿no? Son patrones totalmente diferentes que son un mix entre el consumo doméstico y el consumo industrial. Entonces, eso también es un reflejo del grado de desarrollo, ¿no?, de un país. Bastante interesante respuesta. Mira, aquí tengo un comentario de Sergio Robles, ya que no lo tenía claro, ¿no? El gobierno departamental de Santa Cruz elaboró una ley de energías renovables que lamentablemente aún no está vigente, en donde ya se insertan conceptos de compra y venta de energía. Si bien no será remunerada económicamente, al menos te hará una compensación energética de lo que tú generes y consumes. No, sobre las energías renovables y este tipo de leyes que puedes argumentar, Augusto. No, yo creo que de todas maneras, el hecho de que se esté hablando del tema y que ya exista la voluntad política para implementar este tipo de regulaciones es un avance, ¿no? O sea, es obviamente un proceso, no se puede saltar, ¿verdad? Porque la sociedad no se mueve así y es importante dar el paso a paso y crear las condiciones, ¿no? Me parece muy interesante lo que se menciona en el comentario porque realmente el hecho de que exista ese incentivo para, qué sé yo, poder tener paneles solares, lo que sea, realmente es un alivio no solo para el individuo, ¿no?, sino también para el sistema eléctrico. A ver, te doy pero solamente para contextualizar. Y esto es bien interesante en temas de regulación. La tarifa energética es mínimamente debida a la energía. Realmente uno no paga por la energía, uno paga por la infraestructura. Entonces, probablemente entre el 80% y 85% de la tarifa energética es debido al pago de la infraestructura eléctrica, no a la energía, ¿sí? O sea, lo que más cuesta en la cadena energética es toda la infraestructura energética y el tenerla disponible para cuando querramos usarla. Otra vez vuelvo al tema del trilema energético, ¿verdad? Uno de los pilares del trilema energético es la sostenibilidad. Entonces, no es solamente generar energía, es generar energía con ciertos estándares de calidad que están definidas en nuestra regulación. Entonces, debemos tener la energía disponible prácticamente el 100% del tiempo. Para conseguir eso se necesita inversión, ¿sí? Inversión en nueva tecnología y en mantener esa tecnología y en actualizar la tecnología, ¿verdad? Entonces, esa sería mi respuesta en relación al tema tarifario. Buenísimo, Augusto. Mira, te vamos a hacer una última pregunta porque ya estamos con el tiempo al límite, pero en esta pregunta te puedes extender todo lo que querrás porque me parece bastante interesante y como la mayoría de nuestra audiencia, Facebook Vidente se llamará, ¿no? Sigue en aumento, mira, ya vamos con 106, entonces, y la mayoría son estudiantes también. Esto es interesante, mira. Respecto a los profesionales de distintas carreras, aquí tenés varios químicos, varios electromecánicos, industriales, ambientales, ya, etcétera. Perdón, se me olvidó de alguien. Mira, respecto a los profesionales, requerirán entrenarse, capacitarse al respecto para la operación del modelo Project X. ¿En cuánto tiempo? También consultar, ¿aumentaría la generación de empleos? Excelente pregunta, sí, me parece muy interesante.
Bueno, el concepto Power to X no es, creo yo, no es algo que uno pueda encontrarse en la universidad como una lección en un libro, ¿no? Es algo nuevo. Entonces, creo que hoy, especialmente hoy en día, en el tema de la academia, lo que se tiene que incentivar es el hábito de investigar, ¿verdad? Es sumamente importante el hábito de investigar, de buscar fuentes confiables de información para poder hacer análisis. Si uno quiere incursionar en el tema energético, uno debe conocer el tema regulatorio, uno debe conocer fuentes confiables de información que permitan hacer análisis, que permitan hacer proyecciones, así como pasa en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, efectivamente, una vez que uno adquiere esos hábitos, yo creo que la diferencia se marca sola, ¿no? Uno se convierte en un profesional diferente, uno se convierte en una persona diferente. ¿Por qué? Porque maneja nuevos conceptos, maneja información y eso obviamente incide de distintas maneras en el manejo profesional. ¿Sí? O sea, si podemos hablar entre un profesional que no esté al tanto de ese tema, que no se maneje en esos temas y quiere incursionar al sector eléctrico, probablemente no le vaya a ir muy bien, comparado con un profesional que sí esté al tanto de toda esa información, conozca referencias, etcétera. ¿Por qué? Porque en el ámbito energético y eléctrico, como en cualquier otro ámbito, es importante estar informado de la coyuntura, de los nuevos proyectos, de las nuevas tendencias, porque el mercado hoy más que nunca es mucho más ágil y está afectado por las tecnologías digitales. Entonces, la competitividad se ve muy afectada, ¿no? Es más fácil ser competitivo porque existe más acceso a información, entonces ahora uno tiene que entrenarse en buscar rápidamente esa información y ser más competitivo, porque todos lo van a hacer, ¿no? Entonces son retos interesantes, pero creo que el tema de los hábitos hace mucho y estoy seguro que cubriendo esos mínimos es muy probable que las posibilidades o las perspectivas laborales van a ser mejores. Por otro lado, es importante el tema del idioma, o sea, preocuparse por tratar el tema del inglés, creo que es fundamental. Toda la nueva tecnología, toda la nueva bibliografía es generada en inglés, entonces no creo que un profesional que se maneje en este idioma sea igualmente beneficiado que otro que no se maneje en este idioma, ¿verdad? Entonces creo que es un elemento diferenciador, siempre lo ha sido, no veo indicaciones de que sea diferente y especialmente para la gente joven, creo que entre decidir si si invertir en otras cosas o invertir en idiomas, probablemente invertir en idiomas es una buena idea, es una buena inversión. Y sobre la transdisciplinariedad, quisiera conocer tu equipo de trabajo. Vos sos ingeniero electromecánico, tenés una maestría en ciencia que se refiere más que nada a ciencias básicas, ¿no? Entonces, sabes mucho de física, sabes mucha matemática, etcétera, ¿no? Pero ¿trabajás con otras especialidades en el desarrollo de este tipo de tecnologías? Creo que ese es un punto muy importante, Germán. Realmente en el ámbito laboral, muy pocos pueden desempeñarse solamente en un área. Creo que hoy amerita relacionarse y es importante capacitarse en otros ámbitos, inclusive no solo para relacionarse laboralmente, sino para ser más eficientes, ¿no? Por ejemplo, voy a hablar de lo que hago hoy, ¿no? Yo gestiono proyectos. El 90% del tiempo interactúo con gente que no es del área de ingeniería. ¿Por qué? Porque están ámbitos como el tema legal, el tema económico, está el tema logístico, ¿sí? Entonces, creo que es importante estar pendientes de lo que uno necesita saber, lo que uno necesita aprender para poder desarrollarse en esos ámbitos, ¿no? Realmente, con mis conocimientos de ingeniero, solamente no podría desarrollar la profesión que hoy ejerzo, ¿sí? O sea, obviamente me encanta mucho el tema de ingeniería, me encanta mucho el tema de energía, pero creo que solo le dedico aproximadamente 10% de ese tema o menos, ¿no? La mayor parte del tiempo la dedico a temas de estrategia, temas de logística, temas económicos, financieros, riesgo, temas legales, ¿sí? Entonces he tenido que pasar cursos de capacitación en manejo contractual, en gestión contractual,
gestión de conflictos desde una perspectiva legal, lo propio con temas de manejo financiero, ¿verdad? O sea, llega un punto, especialmente en proyectos que manejan presupuestos bastante altos, estos suelen afectar las finanzas de las compañías, por lo que es muy importante manejar, entender el tema comercial, el tema fiscal, el tema impositivo es fundamental. Entonces, en otras palabras, el tema de ser ingeniero es solamente el inicio, y realmente creo que uno de los mejores aspectos de ser ingeniero es que nos entrenan para aprender, y creo que hay que echar mano de eso porque toca aprender mucho para poder desempeñarse en cualquier ámbito, ¿no? Ya, mira, Augusto, aquí nos vuelven, vas a disculpar que si nos alargamos, pero la verdad que nuestra audiencia es elevada, no sé cuándo podamos contar de nuevo con tu permiso, ¿no? Y buena disposición. Pero Andy Arevalo aquí nos vuelve a preguntar sobre energías renovables, ¿no? En cuestión de renovables, se está aplicando bastante en las comunidades y poblaciones alejadas. Tuve la oportunidad de dar una pequeña capacitación sobre instalaciones en 3 comunidades, las cuales están suministradas por paneles solares y molinos eólicos. Recientemente, en los últimos años, llegó la línea de transmisión, con lo cual están dejando poco a poco esta manera de energía alternativa. Y en ese contexto yo quisiera preguntarte, para más o menos que te explayes más, ¿existe un modelo energético? Todos estos trabajos que se den, todas estas actividades así, son parte de un modelo energético que obedece a una política energética boliviana. ¿Y cómo lo ves? Ahorita lamentablemente no estamos en época electoral, ya vamos a tener nuevo presidente o presidenta, y no he visto una propuesta en esta área, ¿no? Entonces te quiero preguntar a vos cómo ves el modelo, ¿no? Me parece sumamente interesante ese ejemplo. Creo que es bastante aterrizado a nuestra realidad, ¿verdad? Efectivamente, o sea, me parece bueno en el sentido de que la energía llegó a esa población. Me parece sumamente conveniente, creo que va a traer mucho desarrollo. Sin embargo, el hecho de que en esa población exista ya un pequeño parque de generación, ¿verdad? Eólico, solar, que responde a una iniciativa de la comunidad. Creo que lamentablemente no existe aún la regulación adecuada para que esa inversión que se hizo en algún momento pueda traducirse en ingresos para aquellos que hayan emprendido en esta iniciativa, ¿no? Entonces, creo que ahí está un poquito el vacío legal, ¿no? Sí, nos llega la red, dejamos de utilizar la energía renovable. Creo que es evidente, no existe el incentivo, no existe la política, no existe el incentivo, la regulación para incursionar este ámbito. Y normalmente, o sea, yo no soy, como te digo, no suelo hablar de regulación desde una perspectiva impositiva o de coerción. Creo que es importante abordar el tema desde una perspectiva de incentivos, ¿sí? Si es que existiera algún incentivo para este grupo de generación, para esta pequeña población de mantener esa pequeña matriz energética, probablemente lo seguirían haciendo, pero claramente no tienen el incentivo para hacerlo y prefieren emplear la energía que viene de la red, ¿no? Creo que ese es básicamente lo que está sucediendo, y obviamente hay mucho por hacer en ese ámbito, ¿no? Si existiera la posibilidad de hacerlo, si se plantearan políticas concretas y regulaciones para conseguirlo, sería interesante. En su momento venían fundaciones directamente o ayuda internacional para hacer este tipo de proyectos, ¿no? Pero no sé qué tanto obedecen este tipo de actividades. Pero aquí te voy a hacer una pregunta también que tiene que ver con la parte académica, ¿no? Y lo laboral, ¿no? José Andrés Ugarteche. Soy estudiante de Ingeniería Electromecánica. ¿Qué consejos nos das a todos los futuros ingenieros electromecánicos en estas áreas respecto a las centrales convencionales y alternativas? ¿Y cuál será el futuro energético de Bolivia, en tu opinión? Bueno, para los ingenieros electromecánicos, saludos, futuros colegas. Lo que puedo decirles es básicamente mantener una mente abierta, ¿no? O sea,
otra vez, el tema académico es sumamente importante, obviamente, entender muy bien los principios, las teorías, es importante entender todo eso, pero al mismo tiempo es importante también estar interesado en lo que existe más allá. O sea, cuando un profesional sale al mercado, sale a interactuar con otros individuos que no son ingenieros, y esa suele ser la principal barrera de entrada de los ingenieros a otros mercados, ¿no? Entonces, es importante entender de que realmente necesitamos el concurso de todos para conseguir los objetivos, especialmente desde una perspectiva de proyectos, los proyectos, especialmente los proyectos más grandes, se consiguen, son finalizados exitosamente solamente si el equipo interactúa de manera eficiente. ¿Sí? Y ese equipo no es un equipo de ingenieros, es un equipo interdisciplinario donde existen abogados, existen economistas, financieros, logísticos, ingenieros, ¿sí? Entonces, eventualmente vamos a tener que lidiar con esa situación y para poder entendernos, hablando desde una perspectiva profesional, es importante estar abierto a entender inclusive la terminología, ¿sí? Yo he visto muchos problemas en proyectos, problemas inclusive legales, solamente porque no se habían homologado conceptos, solamente porque no se habían tomado el tiempo de discutir los mínimos requeridos para conseguir una comunicación efectiva. Entonces, creo que el mensaje está excelente, ser ingeniero, creo que es fenomenal, es una gran carrera, yo la verdad que me siento muy bien con mi carrera, pero sí debo decir que me he reciclado por lo menos unas 2 veces ya, ejerzo una profesión que no tiene mucho, o sea, sí tengo que ver con la energía porque estoy en un mercado energético, pero el día de mañana podría estar en otro ámbito porque mi profesión es un tanto diferente, ¿no? Entonces, el mensaje es mantener la mente abierta y tratar de estar atento a aprender de otros ámbitos para poder conseguir un mejor perfil profesional, ¿sí? No sé si esa era la pregunta. Sí. Perfecto, mira, porque aquí Juan Simón Torres también sería pregunta, ¿no? ¿Cuál sería tu sugerencia en cuanto a los planes de estudio de las carreras de ingeniería eléctrica, electromecánica, mecánica, en ese sentido, ¿no? O directamente abrimos lo que sería la ingeniería hidrogenológica o hidrogenólica. Bueno, ¿cuál sería la sugerencia en los planes de estudio? Yo creo, bueno, ahí yo tengo una idea de que por lo menos lo que me ha tocado, no sé si sigue siendo así, pero yo he estudiado en una universidad pública, ¿verdad? Y en la universidad pública, por lo menos en la Universidad de San Simón y en la Universidad de Sucre, también la de San Francisco Javier, los pensums universitarios son muy lineales, ¿no? O sea, uno empieza estudiando ingeniería eléctrica y termina en ingeniería eléctrica y no sabe de otra cosa, ¿no? En cambio, algo que me ha parecido muy interesante, por ejemplo, en Chile, y es algo que veo acá en Canadá y en otras universidades, es que la educación es realmente muy matricial, ¿sí? Realmente hay un concepto totalmente diferente de lo que uno puede ser, ¿sí? Porque creo que esa es realmente la clave de la innovación. O sea, el concepto de una carrera lineal creo que ya es un tanto un modelo muy clásico y creo que el mundo hoy demanda más dinamismo. Estoy hablando de la academia, ¿no? O sea, uno debe tener la posibilidad, si uno está estudiando ingeniería, inclusive ver temas de comunicación, temas de liderazgo, temas legales, temas de medicina, que es muy normal ahora, ¿verdad? Y tenemos oportunidad de hacerlo en la academia hoy, ¿sí? O sea, como parte de nuestra formación, creo que no, ¿verdad? Pero el crear esas sinergias, el conectar equipos, creo que es la clave de la innovación, ¿sí? Porque entender nuevas perspectivas, formas de abordar los temas, algo muy simple, por ejemplo, el uso de las matemáticas en distintos ámbitos es realmente sorprendente, porque uno no deja de aprender, ¿sí? Porque uno ve que a veces métodos muy simples son fundamentales para otros ámbitos y de los cuales uno no tenía conocimiento, ¿no? Entonces, mi recomendación en términos generales creo que es esa, ¿no? Que esa forma lineal de plantear una carrera
creo que debería cambiar, creo que debería ser un poco más matricial o modular, no estoy muy seguro cuál es el término apropiado, pero uno debiera tener la posibilidad de elegir materias que de igual manera pesen satisfactoriamente para conseguir un título, si es lo que se quiere, ¿no? Y no sesgarse solamente a una línea. Quizás sí se pueden definir algunos elementos esenciales, pero en rigor yo diría que mantener esa amplitud es bastante beneficioso. Bueno, pues Augusto, muchísimas gracias por tu paciencia y mira, te estás llevando un montón de agradecimientos, aplausos, felicitaciones y todo, ¿no? Entonces con esto ya me despido y espero que sea hasta pronto, ¿no? Bueno, el agradecido soy yo y me siento muy honrado por la invitación. Ya. Bueno, muchísimas gracias también a las autoridades, a Vilma que se ha pasado con colaborándonos y bueno, será hasta la próxima, ¿ya? Muchas gracias a todos. Invitarlos pues a aprovechar que hay bastantes estudiantes conectados, a estar atentos, que vamos a seguir con este tipo de capacitaciones. La próxima semana vamos a estar hablando sobre la situación del gas, sobre investigación científica. Entonces vamos a estar permanentemente a través de la dirección de extensión claro que sí, apoyando a los estudiantes. Sobre biotecnología también, así que sigan la página, está bueno lo de biotecnología que se nos viene también. Entonces, agradecerles a nombre pues de la universidad y de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, ingeniero Augusto, por este apoyo y pues esperamos que haya otra oportunidad para compartir. Muchísimas gracias, no, con todo gusto. Bueno, entonces hasta luego. Nos despedimos, hasta luego. Que estén muy bien, hasta luego.